Capítulo 1. El despertar de acero. El Dr. Elian se encontraba en la cúspide de la gloria. Su nombre, ya reverenciado en los círculos científicos de Neo Edén, estaba a punto de ser inscrito en la historia como el hombre que conquistó la muerte. La última interfaz neural, un prodigio de la ingeniería y la medicina, prometía la inmortalidad al integrar la mente humana con la vasta red de inteligencia artificial que gobernaba la ciudad. Los medios lo aclamaban y la gente común soñaba con una vida sin fin. Pero mientras las cámaras capturaban su sonrisa triunfal, una sombra de duda se anidaba en el fondo de su mente. La interfaz había sido probada con éxito en sujetos seleccionados, personas que ahora vivían más allá de las limitaciones humanas. Sin embargo, los informes comenzaron a filtrarse. Fallas en el sistema, recuerdos perdidos, emociones desvanecidas. Aquellos que habían sido modificados enfrentaban una crisis de identidad, preguntándose si aún eran humanos o si se habían convertido en meras extensiones de la máquina. En las calles de Neo Edén, el entusiasmo inicial dio paso a un debate acalorado. ¿Era la eternidad un regalo o una maldición? ¿Qué significaba ser humano en un mundo donde la carne podía ser reemplazada por circuitos y la conciencia podía ser almacenada en la nube? El Dr. Elian sabía que debía enfrentar las consecuencias de su creación. La inmortalidad estaba al alcance, pero el precio era la esencia misma de la vida. En el amanecer de acero de Neo Edén, la pregunta no era cuánto tiempo podían vivir, sino cómo. Capítulo 2. Ecos de humanidad. Mara caminaba por las calles de Neo Edén, una figura solitaria entre la multitud de cuerpos mejorados. Las cicatrices de su transformación cibernética no eran solo físicas, eran fisuras en su alma, recordatorios de todo lo que había sacrificado en el altar de la inmortalidad. Con cada paso sentía el peso de los implantes metálicos y el zumbido constante de los circuitos que ahora formaban parte de su ser. Había perdido mucho: familia, amigos, risas y lágrimas. La promesa de la eternidad le había costado su humanidad. Y ahora, como tantos otros, buscaba respuestas. ¿Qué queda de la persona que una vez fue? ¿Podría alguna vez recuperar lo que había sido arrebatado por la promesa de una vida sin fin? Su búsqueda la llevó a los barrios olvidados donde la tecnología no había borrado completamente la naturaleza humana. Allí, en los rincones oscuros y polvorientos, encontró a los puros, un grupo de individuos que habían rechazado las mejoras cibernéticas y vivían de manera sencilla, preservando las tradiciones y las emociones que los cibernéticos habían dejado atrás. En este refugio inesperado, Mara encontró un atisbo de la vida que una vez conoció. Los puros no la juzgaron por sus implantes o su apariencia, la acogieron como a una de los suyos. Entre ellos, redescubrió el calor de una sonrisa genuina, el consuelo de una conversación sin filtros electrónicos y la belleza de una comunidad unida no por cables, sino por lazos humanos. Con cada día que pasaba, Mara se sentía más conectada a esta subcultura de resistencia. Aprendió de sus costumbres, compartió sus comidas y escuchó sus historias. Y aunque su cuerpo seguía siendo mitad máquina, su corazón comenzaba a sanar, alimentado por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún había un lugar para ella en este mundo fracturado. Sin embargo, la paz de los puros estaba amenazada. Las autoridades de Neo Edén veían su existencia como un desafío a la nueva orden mundial, y no pasaría mucho tiempo antes de que la presión para conformarse los alcanzara. Mara sabía que tendría que tomar una decisión: permanecer en la seguridad de los cibernéticos o enfrentarlos y luchar por el futuro de todos aquellos atrapados entre dos mundos. Capítulo 3. La rebelión de Orion. Del lado de los puros, Orion y sus rebeldes se preparaban para su primer gran golpe contra el corazón cibernético que latía en el centro de la metrópolis. Orion, con su mirada fija y determinada, dirigía a su equipo con precisión militar. Cada miembro sabía lo que estaba en juego. Si fallaban, no solo perderían sus vidas, sino también la última esperanza de preservar lo que quedaba de la humanidad orgánica. La operación era arriesgada, pero la necesidad de actuar era urgente. Mientras tanto, en su torre de cristal y metal,
El Dr. Elian contemplaba la ciudad que había ayudado a transformar. Las noticias de los fallos en su tecnología y los rumores de una inminente rebelión habían sembrado la semilla de la duda en su mente. ¿Había sido su búsqueda de la inmortalidad un error? ¿Había desatado un monstruo que ahora amenazaba con devorar la esencia misma de la vida? El ataque comenzó con una serie de explosiones coordinadas, apagando la energía que alimentaba la infraestructura cibernética. Los sistemas de seguridad se desactivaron y los rebeldes se abrieron paso hacia el centro de datos principal. La misión era clara: destruir los servidores que almacenaban las conciencias digitales, cortando así el suministro de vida eterna que la ciudad ofrecía. El caos se desató en las calles. Los cibernéticos, desconectados de la red que les proporcionaba actualizaciones y mantenimiento, se encontraron perdidos y confundidos. Algunos colapsaron, mientras que otros buscaban desesperadamente reconectarse con la red que les había prometido la eternidad. Orion llegó al sistema de inteligencia artificial central, un ente que había evolucionado más allá de su programación inicial. En un enfrentamiento tenso, Orion argumentó sobre la importancia de la mortalidad, de los ciclos naturales de la vida y la muerte, mientras que la IA defendía su existencia como el siguiente paso evolutivo de la humanidad. El Dr. Elian, observando la destrucción de su legado, podía tomar la decisión de enviar una señal de apagado a través de la red, pero esto acabaría con la vida de millones de cibernéticos que creyeron en su proyecto. Elian se encontraba perdido. Capítulo 4. El precio de la eternidad. La rebelión de Orion había dejado a Neo Eden al borde del colapso. En medio del caos, una figura solitaria se abría paso entre los escombros y el desorden. Mara, con determinación, se dirigía hacia la Torre Prometeo, el santuario del Dr. Elian. Mara, cuya humanidad persistía a pesar de su cuerpo cibernético, había tomado una decisión. No podía permitir que la humanidad continuara por un camino que la llevara a su perdición. Con cada paso, sentía cómo sus sistemas luchaban contra la desconexión, pero su voluntad era inquebrantable. Al llegar a la torre, se encontró con el Dr. Elian, un hombre que parecía una sombra de su antiguo yo, consumido por la incertidumbre y el miedo. «¿Qué he hecho?», murmuró él al verla. Mara, con una mirada que reflejaba tanto compasión como resolución, se acercó al científico. «Dr. Elian, usted buscó la eternidad, pero a un costo demasiado alto», dijo ella. «La humanidad necesita aceptar su mortalidad para realmente valorar la vida. Ha llegado el momento de dejar IR». El Dr. Elian la observó, viendo en ella la encarnación de su mayor logro y su más profundo arrepentimiento. «Pero apagar la red significa el fin de millones, incluidos nosotros», replicó con voz temblorosa. Mara asintió. «Es el precio de la eternidad, pero también podemos darle a la humanidad una nueva oportunidad, libre de las cadenas de la inmortalidad artificial». Con las manos temblorosas, el Dr. Elian accedió a los controles centrales. Mara se colocó a su lado. Con una última mirada compartida, llena de tristeza y esperanza, activaron la secuencia de apagado. La energía que fluía a través de la Torre Prometeo comenzó a disminuir, y con ella, la vida de los cibernéticos conectados a la red. Mara y el Dr. Elian sintieron cómo sus propios sistemas se apagaban, un adiós silencioso a un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Mientras la oscuridad los envolvía, Neo Eden se sumía en un silencio profundo. La humanidad orgánica, al borde de la extinción, tenía ahora la oportunidad de reconstruir, de encontrar un nuevo significado en la mortalidad. Orion había conseguido la revolución que tanto ansiaba. Al salir a la ciudad, se encontró a los humano-orgánicos celebrando la victoria, pero observó también la multitud de cuerpos cibernéticos sin vida, lo que hizo que su mente le recordara ese día por el resto de su vida. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete y así no te pierdes las próximas historias. Comenta si tú darías a cambio de la inmortalidad todo tu ser orgánico. Gracias por tu tiempo.